¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos al último objetivo de esta semana, hoy jueves. Como les anunciaba ayer, hacemos un punto y seguido hablando del tema de la familia. Ayer tenemos la ocasión de ver esa obra de teatro interpretada por jóvenes estudiantes de Puerto del Rosario, hablar con ellos, hablar con su director y analizar un poco la situación de la familia desde sus puntos de vista, desde sus experiencias personales. Hoy vamos a hablar con expertos en el tema familiar, cada uno desde su ámbito. Nos acompañan para ello Carolina Naranjo, que es trabajadora social y trabaja en la Mancomunidad Centro Sur. Hola Carolina, bienvenida, buenas tardes. También está con nosotros Lourdes Ricardi, que es psicóloga y mediadora, además es la directora de los Centros de Menores de Fuerteventura. Bienvenido Lourdes, buenas tardes. Felipe Morales, Felipe es trabajador social y terapeuta humanista. Bienvenido Felipe. Gracias. Y también nos acompaña Ascensión Rodríguez, Choni Rodríguez, porque así la conocen habitualmente, que es psicóloga y que trabaja en los servicios jurídicos de la Fiscalía de Menores. Bienvenida. Bueno, gracias a los cuatro por estar con nosotros. Yo les voy a ir planteando asuntos concretos a cada uno de ellos y luego intentaremos abrir un poco de debate en lo que nos quede de tiempo. Carolina, si te parece empezamos hablando contigo y empezamos hablando de las familias y de la situación actual. Si tuviéramos que hacer una radiografía de las familias en Fuerteventura, supongo que como en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Bueno, la familia, lo que tú comentas en Fuerteventura, pues no deja de ser diferente al resto quizás de la sociedad española y europea, ¿no? Aunque con toda la diversidad también que nos podemos encontrar, ¿no? Porque claro, la familia también está marcada por un contexto histórico y político, ¿no? Y también es verdad que en Europa han habido momentos políticos e históricos muy diferentes dependiendo del país. En España en concreto, que a lo mejor es la realidad que conocemos más de cerca y nuestro contexto, ¿no? de isleños en concreto, pues hemos vivido momentos históricos que han marcado también la manera de vivir la familia. Hay un modelo muy tradicional que estaba marcado muy por la religión, por el momento político, y desde hace unos años para acá se ha ido permitiendo otro tipo de familias. ¿Verdad, Carolina? ¿La religión es el factor que más puede influir en la familia? Porque antes, ayer con los chicos, había una niña que era de familia musulmana y decía que eso marcaba mucho lo que se hablaba en su casa, de los temas. Sí. ¿No? ¿Eso es quizá de lo que más marque o hay otros factores? La religión como cultura sí, pero también el momento político marca muchísimo. Porque hay verdad que a veces la política y la religión van un poco de la mano, ¿no? Pero es verdad que en un sistema político más progresista también se permite más, ¿no? También se legisla más en favor de la diversidad que en un sistema político más conservador. Claro. Y que es un poco también, es verdad también que la cultura también está marcada a veces porque la misma sociedad, por ejemplo, las personas que se sentían diferentes, entre comillas, y fueron abriendo camino, también fueron haciendo que la sociedad se fuese abriendo. Al margen de lo político y económico, que sí que asentaba mucho el modelo, ¿no? Pero las personas que han sido más valientes que por tener una elección sexual o diferente, por ejemplo, ¿no? Entonces esas personas que fueron valientes en su momento fueron abriendo el camino de lo que hoy vivimos con más naturalidad, ¿no? De que hayan otros modelos de familia, o las mujeres que decidieron divorciarse cuando en esa época no estaba tan visto socialmente, ¿no? Arrastraron muchas veces la crítica, pero eso conllevó después a que se le abriese el camino a otras personas, ¿no? Igual que las personas que en un momento pudieron ser muy castigadas por ser homosexuales, lesbianas, transexuales, esas personas después también han abierto el camino a que en la sociedad lo vivamos con más naturalidad, y eso también ha abierto el camino a otros modelos de familia que en realidad no dejan de reflejar la diversidad, porque sí que se intenta implantar a lo mejor un modelo, pero evidentemente la sociedad demuestra que hay muchísima diversidad de familias, ¿no? Y al final refleja, la diversidad lo que refleja es lo que la gente necesita, ¿no? Para realmente sentirse realizada como persona. Hombre, está claro que hemos evolucionado, pero queda mucho camino. Sí, todavía hoy señalamos, o hay quien no ve bien que dos señores que estén casados
que sean pareja, adopten un hijo. Claro, sí, pero al final esas son personas que también cumplen con sus deberes en una sociedad, pagan todos sus impuestos, hablando en la generalidad, cumplen con los deberes, pero después no tenían la misma opción en cuanto a los derechos, y ellos están ejerciendo un derecho en base a una necesidad, a una identidad, a un sentir como persona que conlleva a que formen una familia desde ese sentir lícito y que evidentemente muestra que eso es una realidad de nuestra sociedad. No hay nada patológico, no está demostrado que exista ningún tipo de patología, al contrario. Yo creo que es una sociedad más sana, más libre, más feliz cuando se permite, porque además yo creo que las familias que en su momento se debieron encontrar con que tenían un hijo o una hija que conllevaba el ser una familia diferente y marcada, muchas veces no permitían que ese hijo o esa hija pudiese mostrarse tal y como era, porque le daban miedo que fuesen castigados socialmente. Bueno, entonces, por protección a ese hijo o a esa hija y por protección como familia, porque la crítica castiga muchísimo en una sociedad, ¿no? Y en una sociedad pequeña mucho más, porque es verdad, es algo que es difícil de llevar. Entonces, por protección muchas veces se intentaba mantener ese modelo tradicional, pero afortunadamente la sociedad yo creo que arrastró a que se permita la diversidad, y lo que dices tú, todavía queda mucho por caminar. Pero bueno, ¿no? Yo creo que es muy ¿La sociedad se ha adaptado a la familia o la familia a la sociedad? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que la sociedad se ha adaptado a esa minoría, entre comillas, y porque esa minoría tuvo la fuerza de luchar a lo largo del tiempo y después tuvieron el apoyo político de cambiar una legislación que también ha conllevado, ¿no?, a ese apoyo, ¿no? Yo creo que las personas cambiaron la sociedad y la sociedad también se adaptó a la... Creo que es un 50-50. Carolina, ¿cuál es el trabajo que hacen en la Mancomunidad Centro-Sur con las familias ahora mismo? Nosotros trabajamos con los 4 municipios que componen la Mancomunidad. Somos un equipo de atención a infancia y familia. Es un servicio especializado que trabaja con menores y familias en situación de riesgo. Los ayuntamientos valoran que hay menores que pueden estar en una situación donde su desarrollo integral no está garantizado de una manera favorable, y entonces los derivan a nosotras, y nosotros hacemos la parte de la investigación, verificación, y hacemos una propuesta de trabajo o una propuesta de medida en el caso de que se valore que puede ser más grave, o incluso se valora a lo mejor que no es una familia que se deba trabajar de nuestro servicio, pues proponemos el servicio. Entonces somos como, nosotros nacemos a raíz de, este servicio nace a raíz de la ley 1/96, que es una ley también novedosa en el sentido de que por primera vez se recoge el trabajo con infancia de una manera más especializada. Antiguamente era o ayudas económicas o ingreso en centro cuando eran situaciones extremas, no se entendía el trabajo con las personas. Entonces, en el 96 nace esta ley, en el 97 se legisla a nivel de comunidades autónomas, y en concreto en Canarias es una competencia municipal. Y en los municipios de menos de 20.000 habitantes estaba la posibilidad de mancomunarse o de unirse por comarcas también. Y después, pues eso, a raíz de esa ley se crearon una serie de recursos y se crearon los equipos de riesgo. Ahora nos han cambiado el nombre y somos un equipo municipal especializado. Entiendo que con la situación económica que hemos atravesado, ya estamos en otro punto, ¿ha aumentado el trabajo o no tiene nada que ver? Siempre ha habido familias en riesgo y... En nuestro caso no ha habido un aumento espectacular, incluso han habido épocas porque es verdad que a veces incluso por el tema de tener mucho trabajo también se descuidaba la familia, el estar mucho tiempo fuera, la bonanza económica excesiva a veces también conllevaba otra serie de problemáticas, porque nosotros sí que es verdad que los indicadores de riesgo son muchísimos y el conjunto y el juego de los diferentes indicadores puede hacer, ¿no?, que haya una situación de riesgo mayor. Entonces a veces la bonanza económica pues conlleva una serie de cosas que también, hombre, evidentemente la pobreza también, pero a veces la pobreza puede tener, si hay un apoyo institucional, la familia a lo mejor
puede... ¿Las familias acuden o hay que llevarlas de la mano? ¿Cómo se detectan esas familias en riesgo? ¿Porque van ellas directamente al servicio o porque hay otros...? Normalmente, cuando ya llega a riesgo, además suena como muy fuerte, es muy violenta la palabra, ¿no? Pues es muy raro que una familia demande. Y esa es la principal dificultad en la intervención familiar. No existe una demanda explícita. Hay casos en los que sí, pero normalmente se detecta por el centro de salud, el colegio, porque la familia tiene miedo, porque claro... Siempre está el miedo, conlleva un miedo, me quitan los niños. Claro, ¿no? sí, es un miedo lógico. El servicio se creó para evitar esa separación, pero no se entiende así todavía, es normal. Muy bien, Carolina, luego seguimos hablando. Vamos a hablar un ratito con Felipe Morales, que como decíamos es terapeuta humanista integrativo, que es el nombre exacto, trabajador social. Felipe, hablaba Carolina de los vínculos, de cómo, fíjate, sí, ¿no? Hacía otra visión de la crisis, decía, bueno, es que en la época de mucho trabajo, a lo mejor los padres han estado menos tiempo. Yo siempre recuerdo la generación de la llave, que le decían, ¿no? Que a los niños que iban con la llave colgando porque tenían la llave en su casa, porque sus padres venían por la noche. Y a lo mejor esta situación incluso de tener menos trabajo ha favorecido que haya más relación, ¿no? Negativamente o positivamente puede afectar tanto la presencia como la ausencia, ¿no? Lo deseable es la presencia en cantidad y sobre todo en calidad con relación a los hijos y sobre todo los primeros años de vida. En ese sentido no hay discusión científica, es decir, la personalidad de un niño se forja para bien o para mal durante los primeros 7 años de vida y especialmente los primeros 4, pero los primeros 7 años de vida. A partir de ahí se pueden y se siguen haciendo cosas, pero lo fundamental está hecho, ¿no? ¿Somos conscientes de esto? No. Porque claro, o sea, bueno, de ser padre ya sabemos que no hay ningún manual, ni libro de instrucciones, pero lo que estás diciendo es súper importante, porque muchas veces esos primeros años de vida de nuestros hijos, a lo que nos dedicamos es a esto no se toca, a esto no se dice, no sé qué, y ya luego nos encargamos de enseñarles cosas, ¿no? Eso es. Entonces, hay circunstancias que cualquier padre, cualquier madre es entendible. Hay que traer la comida a casa y el precio a veces es muy alto, pero hay que comer, ¿verdad? Pero quitando esa situación de resto, creo que hay que tener en cuenta que lo fundamental para que luego de niños y también de adolescentes y de adultos sean personas sanas, emocionalmente maduras y equilibradas, tienen que tener 2 cosas fundamentales en su crianza, que son las relaciones con sus padres o sus personas cuidadoras más cercanas, donde lo que no falte nunca, no falle nunca es el amor incondicional y la confianza. Hay que poner límites, hay que poner orden, normas, pero lo que no se puede es ni el extremo de un lado, es decir, todo norma y todo es lo que hay que hacer porque yo lo digo, porque soy tu padre o soy tu madre, o lo contrario, la permisividad absoluta, que haga lo que quiera, sin normas. Las 2 cosas van a traer problemas, de un modo o de otro. Lo deseable es ser un padre, como llamamos en análisis transaccional, un padre o una madre nutritiva, es decir, que se dicen las cosas con mucho afecto, se ponen límites con contundencia, pero nunca jugando con el amor. Y cuando se hace así, pueden haber problemas. Pero los problemas seguro que no van a ser tan graves. No creo que, salvo situaciones especiales, dramas externos o no previstos, pase nada importante, ¿no? Entonces, lo fundamental es, y decías eso, Daniel, creo que todos hemos tenido un gran analfabetismo emocional. Muchísimo, grave. Cosas muy elementales que ya se sabe, que no hay discusión, que cualquier persona lo sabe por experiencia, da igual que tenga estudios, que sepa leer o que no. Es el amor, son las relaciones, es el afecto, la comprensión, la escucha, la protección, eso es lo imprescindible. Cuando eso falla, y da igual que seas rico o que seas pobre, como decía el otro día, nadie es tan pobre que no pueda dar al menos amor, y nadie es tan rico que le sobre el amor, ¿no? ¿Cuál es la clave? Porque decimos 7 años, es que son 7 años, sí. Estamos enseñándoles más preocupados en la comida, en los potitos, en el cambiar el pañal, en que empieza a caminar, sí, que en enseñarles valores muchas veces. Sí. Es que a mí me parece que son muy pocos años, ¿no? O sea... Son muy pocos años, pero exactos, pero son los fundamentales. ¿Y hay que enseñar valores? Sí, pero los valores, como se escucharon hace muchísimos años en un cartel de Radio ECA, los niños no obedecen. Los niños imitan. Entonces, si tú le dices a tus hijos una cosa y haces la contraria, pues mal, ¿no? Entonces, los niños van a copiar lo que ven, en gran medida. Son seres humanos y también tienen sus propios criterios y demás, pero en esencia, lo normal es que repitan. ¿Por qué hablas español, Daniel, y no hablas polaco?
Entonces no puedes pretender que un niño aprenda una cosa que tú no le estás enseñando, que están copiando inconscientemente y absorbiendo. Ocurre que muchas veces no hay que culpabilizar a los padres. Los padres generalmente, ¿qué hacen? Educan como los educaron, ¿no? Claro, ayer fíjate que decían los chavales, yo les preguntaba precisamente, ¿cómo se ven ustedes como padres, ¿no? O como madre en el caso de Yamila. Y ellos decían, algunos decían, no, yo voy a ser totalmente diferente, pero la mayoría de los 4 decía, yo sé que pienso ahora de una manera, pero voy a ser como mi padre, como mi madre. Voy a educar a mis hijos como me han educado a mí. Claro. Y eso... Te puedes ir formando y cambiando algunas cosas, pero la base... La base está hecha. La clave es tomar conciencia, es decir, todos tenemos dentro de nosotros, psicológicamente hablando, desde esa teoría que es lo que yo trabajo, un padre, sí, lo que hemos aprendido, un niño, ¿vale?, que es con lo que nacimos, las emociones, la creatividad, etcétera, y un adulto. Si nos quedamos solamente en el padre, ¿no?, da igual la edad que tengamos, seremos personas rígidas, permanentemente en la norma, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, pero sin reflexión previa, sin conciencia, ¿vale? Y hacemos burradas o a veces cosas maravillosas porque lo aprendimos a hacer. A veces somos solamente niños y es lo que queramos. Tampoco puede haber, ¿no? Pero tenemos un adulto. Por tanto, yo puedo decir, aquello que me enseñaron mis padres, me quedo con esto y con esto, pero esto a mí no me hace feliz, ¿vale? Entonces yo tengo la capacidad que cuando era un niño no podía evitarlo porque era un niño y todo lo que me decía papá o mamá va a misa, ¿vale? Pero ya soy un adulto. Entonces ahora tengo mi propio criterio para decidir lo que yo considere y asumir las consecuencias acertadas o erróneas de lo que yo considere. Pero es la única manera de avanzar. No somos calcos. Claro. Como muchos sectores de la sociedad, en muchas cuestiones, hemos ido evolucionando, en unas cosas para bien, en otras no tanto. Y nada tienen que ver hoy los padres de hoy con los padres de hace 60 años, ¿no? Sin duda. Porque a pesar de que han ido copiando ese canon, pues han ido corrigiendo y hay cosas que dicen, bueno, esto es imposible, ¿no? O sea, lo de castigar físicamente, aquellos castigos tremendos, lo de encerrarte en el cuarto, no sé, cosas, o lo de dejarte sin comer, ¿no? Que era muy típico en una época decir, pues te vas sin cenar, ¿no? Y dices tú, bueno, igual le quita la comida al niño, ¿no? Esto digo, supongo que para bien hemos evolucionado. Por supuesto. ¿Las familias de hoy son más felices que las familias de hace 60 años? Mira, yo no sé, porque yo tengo 40 y pico y no sé, es una broma. No, pero mi madre tiene, padres y abuelos, ¿no? Mi madre tiene 86 años, sigue ahí, o sea, me he educado en nuestra cultura y demás, ¿no? Yo creo que, hombre, yo prefiero vivir en esta época que en la otra. Creo que nadie dude de eso, ¿no? Eso no quiere decir que sea la mejor. Que sea la mejor, ni muchísimo menos. Y aunque se ha avanzado mucho socialmente, jurídicamente, etcétera, se siguen haciendo muchas cosas mal, más sutiles, pero se sigue jugando con el amor en la educación, como decía al principio. Si no me das un beso, no te quiero. Chantaje, eso lo hablaba yo ayer a los chicos, chantaje emocional, pero bidireccional, ¿eh? Claro. Que los chavales son unos expertos en el chantaje emocional. Por supuesto, claro. Ahí está la inteligencia, pero en un niño es natural, porque un niño, por definición, no es calculado, busca no tener límites, ¿no? Y por definición también, el padre y la madre tienen que saber poner límites, porque ese niño está buscando límites. Si no se los pone, no los va a tener, no se los puede autoimponer, porque es antinatura. Entonces, para eso están los padres. Igual que uno no se puede mirar en el espejo, ¿verdad? Que tú nunca te has visto, nunca se puede mirar la cara directamente, tú no puedes hacer así, verte la cara, ¿no? Pues con respecto a la personalidad, tu identidad, necesitas a otras personas para verte a ti, para aprender. Si el espejo que tienes es un buen espejo, positivo, con autoestima realista, con la verdad, si eres guapo y si eres feo, ¿no? Y entonces trabajamos con lo que hay, pero si tienes un espejo distorsionado, con falta de autoestima, crítico, duro, pues como niño que eres, nunca vas a pensar que es el espejo, el problema eres tú. Claro. Felipe, las familias se preocupan hoy en día, desde tu experiencia profesional, acuden a terapias o sigue siendo un tema secundario. Esto es lo que hay. Hombre, a ver, yo creo que cada vez hay más conciencia. Hay mucho tabú todavía con respecto a lo que es un psicólogo, lo que es un terapeuta. Mucho miedo, lo que me dirán, se oculta. Pero cada vez más, y yo desde luego intento romper profesionalmente a través del Facebook, intento estar socialmente activo en ese sentido, para que se rompa esa idea de que hay que ir a un terapeuta cuando ya se toca a fondo. No, justamente hay que ir al revés. Último remedio. Claro, voy ya, no hace falta que estés 2 años, ni 1 año, ni para consultar cosas que tengo dudas. Aquello que tú puedes resolver por tus propios medios, no hace falta un terapeuta. Pero cuando yo tengo un conflicto importante y no sé cómo hacerlo y mi entorno tampoco sabe,
Para eso está un profesional en el servicio público, cuando se puede y se da y es suficiente, y si no, como en mi caso, en el privado sí se puede. Y creo que hay que normalizar eso como está normalizado en otros países. En Inglaterra, en Estados Unidos, tú dices un counselor, que es lo que yo soy, aunque también es terapeuta, lo mismo, y es normal, no pasa nada, ¿no? Y es muy recomendable. Muy bien, pues Felipe, seguimos hablando enseguida. Voy a saludar a Lourdes Ricardi de nuevo. Como decíamos, es psicóloga, la directora de los centros de menores, que no vamos a hablar en concreto del tema de los centros de menores de Fuerteventura. Lourdes, experta en mediación familiar. Exacto. Esto suena a tema jurídico. ¿Qué es la mediación familiar? Justamente es todo lo contrario a lo jurídico, ¿no? Porque es un proceso de mediación extrajudicial. A veces la gente no conoce el servicio, pero es un método para resolver un conflicto fuera de los tribunales, ¿no? Y eso le genera a las partes en conflicto una posibilidad de ser partícipe y constructor de la propia resolución, ¿no? Entonces, básicamente, las partes que están en conflicto y a nivel familiar, sobre todo cuando hay separación de los padres y madres, pues buscan una solución en cuanto tienen que solucionar la custodia de los hijos, las visitas, el régimen de pensión, todo eso pueden hacerlo ellos mismos, llegando a un acuerdo, y ese acuerdo puede ser traducido en ejecutivamente judicial, o sea, se puede presentar al juez y con lo favorable de que son ellos mismos que llegan a la solución, ¿no? Y son ellos mismos que construyen. Porque ¿Qué pasa con el...? Perdona, Lourdes, si no, sería el juez el que decide. Claro, la mediación familiar es un método autocompositivo. ¿Qué quiere decir? Que las partes voluntariamente acceden a la mediación y acceden a la participación de un tercero, que es el mediador, ¿no? Y que no va a resolver por ellos mismos, sino que va a facilitar que ellos mismos lleguen a la solución, que no es lo mismo. El juez impone la solución y muchas veces ninguna de las dos partes quedan satisfactorias, ¿no?, con esa solución. Ese es el beneficio de la mediación familiar. Ellos mismos tendrán que encontrar, primero desde el desencuentro, encontrar la solución, ¿no? Y ahí está el rol del mediador, facilitar la solución, ¿vale? ¿De qué forma? Hay muchos principios en la mediación. Decíamos la autocomposición, son ellos mismos que voluntariamente acceden, ¿no? Luego el mediador de una forma neutral, una forma lo más neutral posible, e intenta que ellos lleguen a la solución por sus medios, ¿no? También otro principio de la mediación es la igualdad entre las partes, ¿no? El mediador tiene que equilibrar esas partes, no puede haber desigualdad, por eso la mediación está negada, por ejemplo, en el ámbito de la violencia de género. Cuando hay una víctima de violencia de género y ella está en una situación de vulnerabilidad, no podemos permitirnos una mediación posible, ¿no? Porque hay una desigualdad entre las partes, ¿no? ¿Ha habido una evolución también de la mediación? ¿Y desde cuándo se empieza a utilizar, a usar y a funcionar bien en nuestro país? Bueno, la evolución histórica de la mediación creo que todos conocemos. Desde tiempos remotos la mediación se utilizaba, no a lo mejor con el mismo sentido de hoy, pero todos conocemos que en el Asia antigua y en África utilizaban métodos de solucionar conflictos con la presencia de un tercero que fuera lo más imparcial posible, ¿no? En Estados Unidos surge por los años 70 como rechazo al sistema judicial. El sistema judicial, al imponer sus propias soluciones por un ordenamiento jurídico que tiene que mantener, pues la gente en función de eso se dio cuenta que estaba descontenta con eso, que quería ser partícipe de la solución, y surge la mediación familiar o la mediación en general como una solución extrajudicial, ¿no? Hoy en día en Europa, ya en los años 90 y pico largo, ya Europa ya daba directrices en cuanto a formar, a implementar la mediación, ¿no? Hoy en Canarias tenemos, bueno, ya desde el año 2003, 2007 tenemos una reglamentación y que reglamenta sobre todo la formación del mediador y garantiza que esté formado en la mediación, ¿no? Podemos ser psicólogos, abogados, pero tenemos que tener una formación específica a la hora de mediar y sobre todo tener herramientas de comunicación para transmitir a las partes en conflicto, porque ellos mismos tendrán que aprender. La mediación no es un procedimiento que se basa en los resultados estrictamente, porque a lo mejor las partes no llegan al acuerdo, pero sí
en el procedimiento como tal hay un crecimiento, ¿no? Ellos aprenden, es un aprendizaje, es algo, ellos aprenden a llegar por ellos mismos al resultado, ¿no? ¿Qué índice de éxito puede tener una mediación? Si hacemos alguna estadística, no sé si existe oficialmente, decir, bueno, pues ¿funciona o no funciona? Sí, claro que sí, porque sobre todo funcionan los acuerdos, ¿no? Si ellos mismos construyen un acuerdo en base a sus necesidades, pues será mucho más fácil luego llegar al acuerdo y mantenerlo en el tiempo, porque ellos son los mismos los que han acordado y ven sus propias necesidades sin la ayuda de un tercero que imponga, ¿no? El mediador en ese sentido va a facilitar el acuerdo. El problema de la mediación es que está poco promocionada, ¿no? La gente desconoce que antes de llegar a un juicio puede por sí misma tener un acuerdo con su expareja, acordar la custodia de sus hijos y llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿no? ¿Pero es un asunto público, un servicio público que se ofrece hoy en día? A ver, la ley prevé que todas las personas que tienen asistencia jurídica gratuita también tengan asistencia jurídica en mediación, ¿no? O sea, es parte de estar informado también. Como recurso público ahora mismo no hay recursos en Fuerteventura de mediación, más bien a nivel privado, ¿no? Somos un registro de mediadores y la persona puede acceder a la página de la Consejería de Presidencia y Presidencia y Justicia y ver todo lo que hace referencia a la mediación, quiénes son el registro de mediadores, cuáles son los costos de la mediación si no puedes acceder a la mediación gratuita. En general, la mediación familiar tiene un coste económico mucho más menor y emocionalmente también, porque no vamos a estar en disputas, sino estamos ahorrándonos un tema emocionalmente menor. ¿Cuál es el perfil de las personas que suelen acudir quiero decir, un perfil de personas más formadas o no? ¿O no hay perfil? ¿O acude cualquiera? No, o sea, el tipo de familia media, ¿no? Sobre todo en cuanto a separaciones. Ellos creen que ellos mismos pueden llegar a un acuerdo en cuanto a las visitas de sus hijos, en cuanto a la pensión alimenticia que puedan, pero es un perfil de familia media, no hay ni de bajos recursos ni de altos recursos, perfil de familia media, ¿no? Y acuden con predisposición, entiendo, es decir, cuando uno va a mediación ya va con la predisposición de que va a llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, exactamente, y hay una predisposición al acuerdo, ¿no? Pero igualmente en una primera etapa hay que bajar un poco las revoluciones y el enfrentamiento existe, ¿no? Luego ya cuando ellos van viendo cómo es el proceso y que ellos pueden llegar por sí mismos, con la ayuda del mediador, pues ya es más fácil llegar al acuerdo, ¿no? Aunque como decíamos, ¿no? Lo importante no es el acuerdo, a veces no se llega al acuerdo, lo importante es el aprendizaje que padres pueden hacer y en cuestión de prevención de futuros conflictos, ¿no? Luego le voy a preguntar a todos, pero el tema de los divorcios es un tema que está súper a la orden del día, ¿no? Desde que se aprobó lo que hablábamos antes, ¿no? La sociedad va cambiando, se aprueba la ley del divorcio, la gente se empieza a divorciar porque antes aguantaban, sobre todo las mujeres, carretas y carretones, como decimos aquí, y bueno, pues abre un nuevo panorama. Hoy hay muchísimos padres divorciados. ¿Tiene la sensación, Lourdes, de que son los niños y las niñas los que más sufren, como siempre nos han contado? ¿O sí, también claro. sufren los que se divorcian? Sí, claro, porque al principio la pareja es incapaz de mirar más allá de sus propias necesidades, ¿no? Y el mediador lo que tiene que no perder de vista es que el interés superior del menor está por encima de todos ellos, ¿no? Entonces vamos a plantearnos cuáles son las necesidades de esos niños en el aquí y ahora para poder llegar a un acuerdo que sean ellos favorecidos, no ni el papá ni la mamá, ¿no? El menor también tiene que ser escuchado y plantear sus propias necesidades también, ¿no? Y eso los padres a veces no lo pueden ver en el conflicto y en la guerra que surge después de la separación. En principio son incapaces de ver más allá de sus propias necesidades, ¿no? De su situación. En la mediación se escucha a los niños, digo, porque en la justicia, luego me lo confirmará Johnny, creo que hay unas edades, ¿no? En lo que te pueden hacer caso, ¿no? Con quién te quieres ir, esas cosas, pero en la mediación, ¿forman parte los niños de esa mediación? Intentamos que sí, sobre todo cuando ya tienen capacidad de expresarse, ¿no? A partir de los 12 años creo que tenemos que escuchar a los niños y tenemos que por lo menos saber cuál es su interés, ¿no? Y a veces son los menos escuchados. Entonces, y sobre todo por los padres, ¿no? Entonces es importante escuchar también qué es lo que pretenden ellos, qué es lo que esperan de esa separación, ¿no? ¿En qué tipos de conflictos familiares se puede actuar además de los divorcios? ¿Hay otros casos? Claro, conflictos intergeneracionales entre padres e hijos,
conflictos entre, por ejemplo, hay uno de los progenitores que fallece y hay conflictos entre abuelos y el padre que quedó vivo para custodia de los hijos, ¿no? Todos esos conflictos a nivel familiar, entre hermanos también, todo se puede resolver a través de la mediación sin llegar al ámbito judicial, ¿no? Si alguien quiere acudir a la mediación, lo tiene que hacer siempre a través de esa página que habíamos dicho del Gobierno de Canarias. Sí, porque ahí está el listado tiene que recurrir primera que nada a un mediador, ¿no? También está lo que se llama la mediación intrajudicial. El juez también, llegado un momento del proceso judicial, por ejemplo en un divorcio, también puede mandar a las partes a recurrir a un mediador antes de llegar a una como forma alternativa, ¿no? Y también se hace, esa es la mediación intrafamiliar, y luego la que hablábamos antes era la extrajudicial, ¿no? Fuera del servicio jurídico. ¿Hay pocas familias que acuden hoy a la mediación? Muy pocas, porque yo creo que por el desconocimiento de que es un proceso mucho más económico a nivel emocional y a nivel también en tiempo y en conflicto, ¿no? Pero tenemos que promoverla, sobre todo en Fuerteventura. Antes de hablar con Johnny, Felipe, sí. ¿Qué le puede suponer a una persona, a un adulto y a un niño un divorcio traumático? Con juicios largos, con juicios muy duros de echarse en cara. Hombre, sentido común. Si se hacen las cosas de manera traumática, lo normal es que el niño vaya a vivir con un trauma. Entonces, el tener al niño protegido, ¿no?, de esa experiencia, protegido lo máximo posible de lo que es completamente innecesario, creo que, bueno, seguramente que casi lo comparte Lourdes, pero cualquier persona, es imprescindible. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, hacerle partícipe, pero solo en aquello que le compete, que le afecta, y quitando todo. No es tanto lo que ocurre en una separación, que es malo de por sí, no es deseable, pero no es tanto el que es el cómo. Es peor, entiendo yo, un matrimonio, una familia unida, pero que se llevan a rabiar y demás, y eso es peor para el niño. Es mejor que se separen, pero que esa separación se haga de una manera que el niño esté libre de esas escenas, de esos sentimientos, de esas emociones encontradas, y sobre todo de los juegos, que es terrible, emocionales y de uso de los hijos. Eso es terrible. Ayer nos decía uno de los chicos del programa que le preguntaba qué tipo de familia tiene. Me decía, yo tengo una familia normal, mis padres están separados desde los 7 años, pero para mí esto sí es una familia normal y no lo de antes, por lo que decía Felipe. Estaban siempre discutiendo, yo lo pasaba muy mal y ahora soy feliz, ¿no? Con mi padre, cada uno viviendo su vida, yo vivo un día los fines de semana y tal, pero ahora sí soy feliz, ¿no? O sea que a veces los adultos nos empeñamos en cosas tremendas. Lourdes, la mediación, entiendo que al final es... ¿Cuál es el proceso? Quiero decir, ¿es el diálogo lo que marca, o hay un estudio de cada uno psicológicamente de analizar? ¿Cuál es el proceso? El mediador lo que tiene que enseñarle a las partes es cómo comunicarse, cómo ponerse en el lugar del otro, ¿no? Las partes vienen muy en plan guerra y hay que enseñarles a que cada cual tiene sus propias necesidades y hay que aprender a escuchar, y eso se aprende, es un proceso pedagógico totalmente en la mediación. Aunque no se llegue al acuerdo, ese procedimiento es fundamental, ¿no? Aprender a escucharse, aprender a ponerse en el lugar del otro, a identificar necesidades ajenas y no las propias. Muy bien. Bueno, ahora seguimos hablando también, y voy a saludar a Johnny, que me falta, que está ahí escuchando atentamente. Johnny Rodríguez es psicóloga y forma parte del equipo técnico de la Fiscalía de Menores. En este caso, Johnny, no sé si estás de acuerdo con lo que ha dicho Lourdes, de evitarle a los menores muchas veces los tragos que supone, en este caso, el divorcio, porque es un poco el tema por el que más acuden a la mediación, ¿no? Hombre, aquí sí es verdad, vamos a ver, de las demandas que se plantean en un juzgado, o que una familia acude al juzgado para solucionar, pues pueden ser demandas o problemáticas que afectan a la familia tanto por causas civiles o por causas penales. Por causas civiles, si lo más demandado es toda la temática relacionada con la guardia y custodia de los hijos, pero también desde el área penal sí que se atiende o se exponen pues situaciones de violencia de género, de maltrato intrafamiliar o incluso de desprotección infantil. Digamos, estas situaciones, cuando no solo la familia, sino cuando algún miembro de la comunidad la denuncia ante un juzgado, lo que busca es una solución por la vía legal.
Hay veces que recurren desde un inicio, y hay otras veces pues, porque se ha llegado pues, al diálogo, pero a lo mejor sin haber acudido a un recurso de mediación a través de un profesional, o por haber ya quemado, ¿sabes?, otros recursos comunitarios o naturales, pero sin éxito alguno. Y se llega como último paso a la vía judicial. ¿Cuál es de todas maneras el tema estrella cuando las familias acuden a la justicia? ¿El tema de la guardia y custodia? ¿O? Hombre, en civil es la guardia y custodia, eso está claro. En civil lo más demandado es la guardia y custodia porque, pues claro, hay muchas familias, pues por evolución, lo que enlazo con el principio, por evolución de la sociedad, el modelo de familia pues también ha evolucionado pues, a través de la ley del divorcio, que fue en el 85 creo, pues evidentemente es un paso porque es una necesidad de la población. Entonces, si yo me divorcio, pues claro, hay situaciones pues, en las que están los hijos y hay veces que hay familias que sin llegar a una mediación familiar sí que tienen claro el padre y la madre cuáles los acuerdos pactados y van, digamos, a sellarlo a través de un juez. Por la vía penal, pues ya sí que hay pues los otros tipos de situaciones. De todas formas, desde el juzgado, sí que se ofrecen también servicios, o sea, no solo el término ya de resolución judicial, sino hay otros servicios que dotan de unas respuestas más, digamos, como más amplias o compatibles también con la medida judicial o como una alternativa a la medida judicial. Existe un servicio de mediación que está sobre todo orientado para los casos de guardia y custodia. Lo que sí es cierto que ese servicio no está aquí ubicado en Fuerteventura, sino que está en Las Palmas de Gran Canaria. Ello no quiere decir que los residentes aquí de esta isla no se puedan beneficiar de dicho servicio. Pero tendrían que trasladarse. Tendrían que cumplir unos requisitos, pues como bien dijo Lourdes, pues también el que tengan lo de la justicia gratuita. También tiene que haber voluntad por las partes, evidentemente una mediación no se puede realizar si uno no quiere. Y luego desde la vía penal, yo sí quisiera hacer mención, hay unos equipos especializados que ofrecen voluntariamente a los progenitores, pero esto viene ligado a la ley penal de menores, es decir, a menores infractores que han cometido un delito. Y hay una sentencia judicial donde pues, tienen que ejecutar una medida judicial que es supervisada por un equipo de ejecución de medidas. Pero paralelo se ofrece desde el juzgado de menores una intervención familiar, ¿vale? ¿Por qué se ofrece esto? Pues porque, digamos, en la circunstancia de los menores infractores, en todos los problemas de conductas que presenta, donde efectivamente sí que hay que realizar una intervención específica del área de pues, interiorización de normas, de autocontrol emocional, esas conductas problemas muchas sí que derivan por unas deficiencias o carencias tanto en los estilos educativos como unas carencias afectivas, que era lo que hablaba antes el compañero también. Entonces, si nosotros solo trabajamos con el menor, pero no trabajamos con la familia, que digamos donde está el núcleo del conflicto, entonces esa intervención queda coja. O sea, la percepción que tenemos, porque muchas veces hay cuestiones que como nos han repetido tantas veces ya no las creemos, y a lo mejor no es así. La percepción que tenemos de que un menor que comete un delito viene de una familia desestructurada, generalmente es real, o con problemas. Una familia, vamos a ver, siempre se tiende a pensar en familias marginales. Igual que aquí, yo a mi llegada, yo llevo 15 años trabajando, entonces aquí al principio decía, aquí los de Fuerteventura, no, ¿sabes? Se tendía a ver una problemática desde fuera. Que era la gente que venía de fuera. Vale, y eso no es así, eso en las memorias que se realiza, o sea, la problemática existe en todas las familias. Claro. Y, hombre, y luego porque también hay diferentes tipos de delitos. Entonces, sí que falla algo en el sistema familiar. Ojo, que también hay problemas de trastornos clínicos, que hay una problemática, pero esos digamos que son los menos, pero sí que suelen haber más conflictos a nivel en la unidad familiar, pues el tema de
pues de los estilos de vida en cuanto a mensajes educativos de los chicos, de la supervisión de los chicos, el tema de los afectos, de los vínculos, que propician unas determinadas carencias en los menores. Esos menores tienen remedio, porque otra cosa que nos han hecho creer es que el palo que nace torcido sigue torcido, ¿no? No, evidentemente eso es otro, digamos, otro estigma que tienen, y no, todas las personas tenemos una capacidad de aprendizaje constantemente desde que nacemos hasta que morimos, y todos podemos reconducirnos, ¿no? Entonces, ¿y qué dicen las cifras, las estadísticas? Las cifras, vamos a ver, las cifras, lo que nos están diciendo ahora, la tipología de los delitos en menores infractores sí que ha cambiado. Nosotros, y que lo quiero empatar con la temática de hoy, que es lo de la familia, nosotros sí que hemos visto que las demandas de maltrato intrafamiliar han aumentado notablemente, yo diría alarmantemente, en las familias, y es un maltrato perpetrado por los hijos hacia los padres y las madres, que generalmente... Hay un aumento de maltrato de hijos a padres que se denuncian, claro, porque luego está... Claro, hay otros que no se denuncian. Y el maltrato, si bien el maltrato, pues por desgracia, siempre ha existido en la familia, pues hasta hace bien poco, era el castigo físico, era un método lícito y habitual como método de corrección de conducta de los hijos. Lo que sí que era infrecuente es que los hijos pues amenazasen o insultasen a los padres. De hecho, esos hijos eran repudiados del sistema familiar y estigmatizados por toda la comunidad. Esto ahora, como digo, están aumentando las denuncias, no solo aquí a nivel local, sino a nivel estatal. Es una lacra que nos tenemos que cuestionar qué es lo que estamos fallando como familia y como sociedad. Entonces yo ahí sí que creo que aparte que bueno, que la familia, como bien comentaba Carolina al principio, o sea, los modelos, la familia ha evolucionado al ritmo que también ha evolucionado la sociedad, es decir, no estamos solo con la familia prototipo y tradicional, padre, madre, hijo, sino que ya empieza pues con el divorcio, familias monoparentales, o ya con la posibilidad de los matrimonios entre homosexuales y la posibilidad de adopción o de tener hijos, pues las familias homomarentales, sino que también está habiendo un cambio dentro de la propia unidad familiar, o sea, de esa dinámica de la familia, ¿vale? Y tal es así que yo, para llevarlo al tema ya no solo de violencia intrafamiliar, sino de otros conflictos a nivel familiar, sino que la familia está fallando, o al menos debilitándose, una de las funciones principales y básicas, que es la socialización de los hijos. ¿A qué se debe esto? Pues se puede ver a múltiples factores. Uno puede ser por una discrepancia educativa enorme entre el estilo educativo del padre y el estilo educativo de la madre. Otro también es porque hay una tendencia ahora de educar a nuestros hijos como si fueran seres especiales, donde tú eres el mejor, donde no te corrijo nada, donde se le cubren todas las necesidades sin plantearle las necesidades del otro. O sea, estamos produciendo pues personalidades hedonistas y egocéntricas. Ese es el motivo, y les pregunto a todos, y así vamos abriendo ya también la mesa de debate. ¿Puede ser el motivo principal de ese aumento, que quizás es lo que más me llama la atención de lo que estás contando, del aumento de la violencia de los menores hacia los adultos, que no es lo habitual? El aumento, yo creo que se debe a una de las raíces, sino que bueno, aquí los compañeros, para mí, estoy de acuerdo con Felipe, sobre todo, pues tiene que haber un tema de los afectos cubiertos, o sea, un vínculo, tiene el niño o la niña se tiene que tener esa seguridad emocional desde el hogar, pero sí es verdad que se están criando en ambientes totalmente anómicos. Es decir, los padres tienen miedo a la hora de establecer límites, de establecer normas, de corregirte la conducta cuando has hecho un comportamiento inadecuado, y se nos olvida que nuestros hijos necesitan, o sea, se están formando, se están desarrollando, entonces necesitan unos referentes, que son los progenitores, como guías de conducta en su proceso de socialización. Y tú como guía de conducta tienes que ejercer también como una figura de autoridad. Con esto de figura de autoridad no me refiero
a un tema que seas el padre autoritario, hiperdisciplinado, pero sí que tienes que marcar unas pautas, porque esas pautas te hacen ver, ¿sabes?, tus necesidades, pero también te hacen ver las necesidades del otro, y que sea una convivencia en armonía. Sí, y yo creo que también educar más en la tolerancia a la frustración, porque a veces con lo que comentaba Choni se confunde el afecto con el evitar que se frustre, ¿no? Si vemos a nuestro hijo frustrado porque no le puedes comprar la última camiseta, piensas que está sufriendo y que se va a traumatizar, pero no se va a traumatizar, va a aprender que en la vida no se puede tener todo lo que se desea, y eso es un aprendizaje muy bueno. Y yo lo enlazaría también con el cambio de los modelos de familia, porque antes el concepto de familia era mucho más amplio. Antes no nos educaba solo nuestra madre y nuestro padre, antes nos educaban nuestros abuelos y abuelas, nuestros tíos y tías, y la discrepancia educativa era menor. Antes había como un concepto más homogéneo de lo que era educar. Y entonces coincidía que tu tía probablemente tenía más o menos el mismo concepto que tu abuela y que tu madre, y no te educaba solo tu madre y tu padre, no era ese concepto de familia nuclear. Y si tu madre tenía que trabajar por las circunstancias que fueran, que a lo mejor se daba menos el caso, pero hubieron casos de mamás que tenían que trabajar en el sector de la agricultura, de la hostelería cuando Muchos empezó. jóvenes, muchos niños que se criaron con sus abuelos, ¿no? Se criaron con sus abuelos, y sus abuelos, sus tías, sus primos, era como una red que hacía que tú no cayeras, no te faltaba nunca ese pilar ahí, igual que en la parte económica. En una familia grande, no se iba a dejar que nadie pasase. Se ayudaban. Sí, había una ayuda. Entonces esa ayuda y esa homogeneidad en el criterio educativo también ayudaba a que quizás hubiesen menos problemáticas, ¿verdad? Que es un avance. Para mí, hoy en día hay muchísimos avances en cuanto a la familia, pero sí que el haber perdido por todo el ritmo económico, industrial y este avance capitalista, el haber perdido esos modelos amplios, ¿no?, de la ayuda mutua. Las familias son el padre, la madre y los hijos. Sí, y que se atreva tu abuelo o tu tío a decirle a lo mejor a tu hijo, o incluso el niño, ¿no? ¿Cómo le va a decir una tía? En algunas familias todavía se da, ¿no?, ese apoyo, pero por lo general es como, pues, si mi madre me dejó, antes se respetaba más el concepto del adulto. Y ese colchón estaba ahí, ¿no? Y el colchón afectivo, vamos. Claro, no, eso siempre, da igual Sí, el tipo de familia, si es homosexual, heterosexual, trisexual, da igual. Y da igual que sea de la India, de Japón o de Fuerteventura, es decir, lo que es común a todas las familias es la necesidad de afecto, de amor, de confianza que decía antes, ¿no? Y yo creo que estamos en una etapa de desequilibrio. Es decir, lo que comenta ella, Carolina, y en positivo, es que antes había, como todo estaba muy estructurado, ¿verdad? Y eso tiene muchos beneficios, pero también muchos perjuicios, ¿verdad? Porque había mucha represión. Sí. No puedo ser como yo quiero ser, sino como mi familia quiere que sea, para lo bueno y para lo malo. Ahora se ha pasado en gran medida a una situación distinta. En la parte negativa es que como no hay esas estructuras, sino que todo ha ido cambiando y en positivo, que los cambios son, son inevitables y son necesarios. Pero ¿qué ocurre? Que ahora, ante esa falta de estructura y de falta de criterio, hay mucha dispersión. Entonces no se sabe cómo educar, si le digo que se calle, o le permito, mucho miedo, mucho no saber qué hacer para que el niño esté, como decía antes también ella, la compañera Choni, hay mucha sensación de que sea especial, que no haga nada para traumatizarlo, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento como una oportunidad para mejorar, sin duda. Yo no quiero lo anterior, yo no quiero unos padres represivos que no me permitan vivir la vida como yo quiero, porque eso no crea sino problemas. Felipe, Sí. como en tu humor, la terapia era la chola, ¿no? La zapatilla, Bueno, era el psicólogo. dos también dada, ¿eh? Claro, y ahora... Sí, eso como una gracia, pues está bien, ¿no? Pero yo recuerdo también que los abuelos también tenían mucho el papel afectivo, ¿eh? sin duda, no. Y la después parte buena. el saber, yo creo que las familias tenían un nivel de seguridad, evidentemente yo creo que el progreso es buenísimo y necesario y ha sido un beneficio en muchos sentidos, pero yo creo que el colchón que hace falta a veces para apoyarte Sin hoy en duda. día, yo creo que muchas veces un poco lo que hablabas antes de los factores de riesgo, yo creo que a veces, y también es verdad por la dinámica un poco de la sociedad, muchas mujeres, es verdad, eliges divorciarte, ¿no? Pero todavía no hay esa conciencia, esa corresponsabilidad en muchos casos en los papás, ¿no? Hay muchos papás que han avanzado, pero nosotros antes lo comentábamos fuera, comentando, ¿no?, con
con Lourdes lo de que ella como directora de centro se le daban muchos casos de que muchos niños que llegan a centros son de mamás monoparentales, es decir, mamás que se ven solas en la crianza y no llegas, si llegas al afecto, no llegas a la norma porque estás todo el día trabajando y cuando llegas están los dos es más fácil jugar a poli bueno y poli malo y ir distribuyendo, ¿no? Se ha caído mucho. Estoy 100% Entonces es como lo que tú comentas, sí. Hemos avanzado un montón, es necesario y ha sido un montón de positivo, además yo lo defiendo, pero sí que hemos, en esa, ¿no? El equilibrio, ¿no? Y se intenta cubrir como económicamente, crisis aparte, ¿no? Sí, hombre, de comparación, ¿no? De cómo estamos todos, o prácticamente todos, aunque seamos pobres, en comparación con la época en la que no había ni que comer, ¿verdad? Millonarios. Y se ha pasado mucho a cubrir las necesidades afectivas con materiales, con muchas actividades, el niño está en 25 actividades y demás. No es que eso sea malo, pero eso no es lo imprescindible. Lo imprescindible es muchas veces esos padres separados llegan con muchas culpas, ¿no? Entonces es una forma de tapar huecos, ¿no? No sé cómo hacerlo, entonces voy a llenar esos huecos con cosas materiales. Entonces ya tiene la mejor Wii, la mejor televisión, la más grande. La intención es buena, pero el error es el mismo. Y se olvidan de que la calidad educativa va en el afecto y en el tiempo. No hace falta mucho tiempo, con poco tiempo diario podemos lograr muchos resultados en los niños, ¿no? Pero ellos evitan a toda costa evitan la frustración. Parece que el niño no puede frustrarse, entonces evitan poner límites porque, hombre, la frustración, pobrecito, encima que no tiene papá o que papá no está o que yo soy sola, entonces, ¿cómo lo voy a frustrar, no? Y luego termina ese niño a lo mejor rompiendo el límite y el respeto y pasando al acto como es la violencia intrafamiliar, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Lo ha contado Johnny, el aumento. Bueno, esos programas de televisión que hay en donde... Pero igualmente yo creo que Johnny lo sabrá, los jueces están contundentes con eso. Cuando hay violencia del menor... El problema es como la violencia de género es que llega la denuncia. Pero no es lo que aguanta esa madre o ese padre bien. Pero lo que hay que hacer era, ¿no? Igual que decía Felipe antes, ¿no? Que todavía hay tabú respecto a los profesionales, ¿no? Que trabajamos todo en el campo de las relaciones humanas, que se va cuando ya la situación es insostenible, cuando ya no se puede más. Pues desde aquí sí que quiero aprovechar e invitar, ¿sabes?, a todas aquellas familias, porque muchas veces llegan familias desorientadas, perdidas, llegan a Fiscalía, al Juzgado, al SAF, que es el Servicio de Atención a Familias de la Policía Nacional. Muchas veces acuden ya cuando ellos se ven impotentes y ya se ven inhábiles para reconducir esa problemática, que incluso hay veces que la situación se vive de una manera impersonal. ¿En qué sentido? Que ya el hijo no se ve como hijo, se ve como problema. Claro. Y ojo, es un problema, pero se ve como único problema y es un problema de toda la unidad de todo el sistema familiar. Entonces, antes de acudir ahí, evidentemente, cuando hay una situación de maltrato donde hay una violencia, eso hay que denunciarlo automáticamente. Pero antes, seguro, eso no ocurre con un hijo, lo tenemos así bien y de la mañana explota. O sea, antes han habido conductas, un proceso, y a lo mejor de la infancia o inicio de la adolescencia, que cuando nosotros pues empezamos a ver pues esos incipientes, pues ya de desafíos, ¿no? de retos a la autoridad, pues faltas de respeto, dar portazos, y luego ya acompañado de conductas que no son punibles desde el ámbito jurídico, como el absentismo escolar, sospechas de consumo de drogas. Sí hay servicios insertados en la comunidad, aquí que es, por ejemplo, donde trabaja Carolina, hay equipos de menores municipales, o sea, aquí cada ayuntamiento de esta isla dispone uno. Pues sería acudir ahí para que nos diese un asesoramiento o una orientación o incluso una intervención, que ya veríamos pues si los casos serían a más, pues irían a los equipos de riesgo, o ya diría, pues bueno, no, este caso ya se plantea para denunciar para el juzgado, o derivar, pues si hay una sospecha de consumo, pues se va al SPID, que es el Servicio de Toxicomanías del Cabildo. O si no están pues estos recursos que son comunitarios, pues ya desde el ámbito privado, pues bien... Aquí al compañero Felipe, ¿no? También, o en el caso de las mediaciones intrafamiliares. O sea, que recursos sí que los hay. Claro, pasa que muchas veces acudimos, como en otros casos, no solo en esto, cuando ya estamos al límite y la cosa está muy no acudimos como recursos de prevención. Lo que tenemos que hacer más nosotros que estamos en el ámbito es prevenir, no llegar ya a último momento. Tenemos que prevenir, sobre todo. Eso sería importante. Entiendo que hay un trabajo en red desde el principio, ¿no? O sea, están todos trabajando unidos, coordinados, para que el resultado sea mejor. Se intenta. Yo creo que muchos de los fracasos que hay a nivel matrimonial, de pareja, de familia, creo que tienen que ver a un nivel profundo
con reconceptualizar muchas cuestiones que no funcionan y damos por hecho que son buenas. Es decir, si el 50%, estadísticas reales que escuché en el telediario hace unos poquitos semanas o poquitos meses, si el 50% de los matrimonios, parejas de hecho, formalmente establecidas, terminan divorciándose, luego están los que no están registrados, ¿verdad? Hay que sumarlo, luego están los que mejor que se separen, ¿verdad? Porque para estar así, otros que ni fu ni fa, al final ¿con qué te quedas? ¿Con un 20%? No es una opinión, son hechos. No estoy diciendo que la gente no se case, no. Lo que esa idea que se tiene desde ese concepto romanticista del amor, de la familia y demás, no funciona como estamos pensando. Entonces, hay que entender la vida, bueno, esto es muy largo de explicar, pero como ciclos, como etapas maravillosas que uno desea que sea hasta el final y bien para toda la vida, pero lo habitual es que no ocurra así, vamos a asumirlo, para no ver como un fracaso algo que es natural y por tanto ya cambia la perspectiva y todo se normaliza de alguna manera. El dolor es humano y siempre va a existir, pero no es un drama, no es un fracaso, es una experiencia y si desde el principio se tiene claro, no hay luego la cantidad de problemas que hay que resolver desde separación de bienes, de mil historias. No, si yo me caso contigo, establecemos que yo te quiero mucho y tú me quieres mucho, pero como puede que ocurra esto, aunque nos parezca imposible, vamos a tenerlo en cuenta y ya una parte del problema está resuelto. Y cuando digo eso, digo 1000 cosas más. ¿En qué consisten las responsabilidades parentales? ¿Vale? Un montón de cosas. Y eso hay que reaprenderlo y eso hay que aplicarlo a nivel personal, familiar, institucional, social. Y creo que de fondo, aunque sea una cosa aparentemente, no, es a largo plazo, no aparentemente, pero es así. Entonces, mientras no corrijamos los errores de base, vamos a seguir permanentemente con conflictos y con problemas que no sabremos resolver de manera adecuada. La justicia va por delante de... Yo sé la respuesta, pero bueno, yo pregunto. ¿La justicia va por delante de los cambios en la familia o...? No, al revés. Eso también lo comentamos. Es decir, las leyes siempre se formulan por los cambios en la sociedad. Aquí en el campo civil está claro, ¿no? El divorcio aparece por una necesidad de la sociedad. O sea, ya había muchos matrimonios fracturados, separados, ¿no? Que podían hasta convivir, que son más traumáticos todavía convivir en el mismo domicilio, bajo el mismo techo, pero ese matrimonio está fracturado. Entonces, ¿qué imagen le estamos dando a los hijos? Entonces, la idea del divorcio se hace, pero no sé, 50 años más tarde, ¿no? de lo que se produce. Entonces, las leyes vienen después de los cambios de la sociedad, o sea, es como una necesidad. Y en el caso de lo que estábamos hablando de lo que más te alarma a ti, que es esa violencia de padres hacia hijos, perdón, de hijos hacia padres, ¿qué dice la ley? Decía Lourdes, los jueces son muy tajantes, ¿no? cuando llega el tema. Hombre, en esos casos sí que la respuesta es más contundente porque no se sigue el procedimiento ordinario, se da más premura, se hacen generalmente esos casos según son denunciados. El menor es valorado al día siguiente por el equipo técnico e incluso sobre la marcha se dicta una sentencia, ¿vale? Porque la intervención tiene que ser inmediata. No hay que obviar que también cuando se denuncia el caso de maltrato familiar ya hay agresiones en medio, hay destrozos de mobiliario, hay vejaciones y lamentablemente para la intervención es necesario pues, que ese menor pues, salga del ambiente familiar para poder realizar la intervención. Hay veces que se recurre a donde trabaja Lourdes, se toma en paralelo a la vía penal, se adopta también una medida de protección con el menor e ingresa en el centro de protección. Aunque también hay otras veces que la familia, aunque se haya dado una situación de maltrato, que todavía el nivel de riesgo no es alto, ¿sabes? Para los integrantes de esa unidad familiar y los progenitores aún se ven con capacidad para atajar, ¿sabes? Se ven como figuras de autoridad con la necesidad, eso sí, de profesionales, pues se pueden adoptar medidas como libertad vigilada, así que no es necesario que el menor sigue residiendo en el domicilio, pero tiene una intervención incisiva y directa por parte de los equipos de ejecución. Estamos terminando, se me van a quedar 1000 temas sobre la mesa. Les asustaba lo de la hora y se pasa volando. Una hora son 60 minutos, ¿no? Ni más ni menos. Y me gustaría, casi ni nos voy a plantear más nada, porque si no vamos a abrir debates que se nos van a quedar a media. Casi que les dejo un minuto a cada uno para que digan casi lo que quieran, ¿no? Sobre el tema de la familia y desde su punto de vista, o desde su trabajo, de su
tema laboral, cómo pueden Sí. ayudar, colaborar en ello. Bueno, para mí lo más importante sería que hubiese más inversión en servicios de apoyo a la familia, en el sentido de la corresponsabilidad pública con el mundo privado, ¿no? Que es en sí la familia, porque es verdad que sobre la familia hay mucha carga, el progreso es inevitable, es positivo, como comentábamos, y hacia atrás no vamos a volver a ir. Pero sí que antes también lo comentábamos, el último informe de UNICEF hablaba de que por primera vez la pobreza tenía cara de niño, ¿no? En nuestra historia. Y en el análisis que hacía de esta pobreza con cara de niño decía que una de las claves era que el sistema político cambiara su manera de trabajar, ¿no? En la sociedad y sintiéndose corresponsable, no sintiéndote que te doy un apoyo, un servicio de ayuda, no, tú eres tan responsable de un niño, de una niña, de una sociedad como su madre y su padre, y más en concreto con estos cambios, ¿no? Donde la familia es más nuclear y necesita, se ve, ¿no? Lo vemos porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Y la otra lleva a la otra. Entonces, eso, más responsabilidad pública en todos los ámbitos que afecten a la familia. Muy bien. Felipe. Vale, un minuto. Si no se baja el micrófono. Si no te lo bajamos nosotros. Eso. No, pues quizás lo más importante que se me ocurre decir es que tenemos que tomar conciencia en contra de lo que culturalmente hemos vivido en la sociedad occidental, de que nos movemos por emociones, no tanto por razones. Y eso hay que incorporarlo a la conciencia y a todos los ámbitos de la vida, jurídicos, políticos, sociales, que tengamos en cuenta eso. Otro mensaje es que en la familia, en las relaciones humanas, nos movemos sobre todo por eso, por vínculos de amor, de desamor, de rabia, ¿no? De lo contrario. Entonces, asumamos el tema de que lo que necesitamos todos con un día de vida o con 99 años o 105 es amor incondicional y confianza, que nos escuchen, que estén con nosotros, no hace falta mucho más. Las personas no vienen a terapia por un problema económico ni por un problema político, vienen por algo muy sencillo, a veces simplemente con escuchar, ya, como nos pasa a todos, porque buscamos a un amigo, una amiga, para que nos escuchen, y si además resulta que nos aporta soluciones y acompañamiento, pues eso es fundamental, eso es lo que nos sana, lo demás es secundario. Muy bien. Lourdes. Bueno, yo creo que desde que el hombre es hombre existe el conflicto, ¿no? Entonces, a nivel cultural estamos hoy inmersos en una cultura del conflicto y tenemos que, desde nuestros ámbitos, dar herramientas a las personas para que puedan tramitar y resolver esos conflictos, ¿no? Parece que tenemos que promover más que la discordia entre las personas, la concordia, ¿no? Y en eso somos todos responsables en lo que trabajamos en ese ámbito. El conflicto lo tenemos, pero hay que enseñarles a las partes a tramitarlo y a resolverlo. Muy bien. Johnny. Pues yo diría pues que no tenemos que tener miedo a educar con todo lo que implica esa palabra, desde el amor, pero también desde el respeto y desde el respeto hacia la norma también. Y que bueno, y que si alguna vez nos vemos comprometidos como educadores de no saberlo resolver desde casa, pues actuar ya desde el ámbito preventivo y no acudir ya al juzgado como último recurso. Muy bien. Pues ha sido un placer, gracias a los cuatro, gracias Mónica, Felipe, Lourdes y Johnny, gracias por habernos aportado su experiencia con el tema de la familia. A ustedes gracias también, quiero agradecer a Fátima y al equipo de Servicios Sociales de Puerto de Rosario, a la Concejalía, porque también nos ha facilitado que podamos hacer tanto el programa de ayer, con esa obra de teatro, y con el diálogo con los más jóvenes, como hoy con los expertos en estos 2 días que hemos dedicado al Día de la Familia, que se celebró el pasado lunes. Este año, recordemos, bajo el lema promover una vida sana y un futuro sostenible. Volvemos ya el lunes. Gracias como siempre por habernos acompañado. Les dejo con la programación de Televisión. Que descansen.